Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos en Diálogo Abierto para estudiar el libro de los Hechos. Y hoy vamos a analizar el segundo problema intestinal, podríamos decir así, que el cuerpo de Cristo sufre. Vamos a verlo entonces, ese problema, vamos a ver cómo lo solucionan y vamos a ver cómo nosotros podemos aprender de esto también para nuestras iglesias. Estamos nuevamente aquí con Alex y con Daniel. Hace 3 semanas que estamos sentados acá, pero contentos de poder estar con ustedes y compartir esto. Ellos van a preguntar por qué hace 3 semanas que estamos sentados. No, estamos sentados hace 3 semanas porque tuvimos que hacer 3 programas seguidos por causa de responsabilidades que tenemos que no vamos a poder grabar en las próximas semanas. Entonces, por eso ustedes nos ven vestidos por 3 semanas con la misma ropa, que quizás no son detallistas de esas cosas. Susi se da cuenta. Sí. Susi me dice, ¿por qué no llevaste? Me va a decir. No, yo me cerré la camisa. Tú te fuiste y te cambiaste. Muy bien. Moniquita te mandó a cambiar. No. Vamos a hacer una oración. Alex, ¿querés orar? Claro que sí. Oremos. Amante y buen Dios, gracias por tu amor y misericordia. En esta hora rogamos que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre nosotros. Amén. Y sobre las personas que nos acompañan. Y que tú, Señor, tengas palabra para nosotros, para enriquecernos, oh Señor, y seguir avanzando en el caminar hacia el reino. En Jesús, gracias por todo. Amén. 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 Muy bien, vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. ¿Qué dice? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, qué lindo nombre, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muy bien, entonces aquí encontramos el primer problema, o el segundo problema que surge en la iglesia apostólica. El primer problema había surgido con Ananías y Zafira, pero ahora este es un problema que necesita cierta medida administrativa para solucionarlo, por supuesto siempre espiritual, pero había un problema. ¿Por qué se daba este problema? Crecía el número. Ajá, crecía el número, pero había un problema que aparentemente parece que... Racismo. Exacto, la misma... Horrible. Los mismos problemas que venían de la cultura. Sí. O sea, los que se habían convertido hasta ahora eran judíos. Y ellos, la cosmovisión todavía no había cambiado completamente. Y evidentemente a los que eran griegos, a los descendientes griegos, a los que venían de la diáspora, o sea, no los tenían como si fueran cristianos quizás de primera categoría. A las viudas griegas no las atendían como a las viudas judías. Y entonces ante esa situación se genera un problema. Y entonces ante este problema a mí me gusta lo que dice, no sé si Pedro es el que habla, o los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué les dice esto? Acá hay un principio. ¿Y cuál es el principio que está aquí envuelto? Lo que la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Y qué quiere decir? O sea, acá nos dice que cada persona tiene su función en determinado contexto, y en este momento los discípulos o los apóstoles, ellos tenían que dedicarse a la palabra de Dios, que después más adelante dice, era el persistir en el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Responsabilidad sin ser jerárquicos. Claro, sin ser jerárquico. ¿Y por qué vemos que no son jerárquicos? Porque ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros pensamos que hay que elegir personas. Pero no dice, a ver, vamos a elegir nosotros. Sino que dice, vayan y busquen. O sea, eso lo delegan para que vayan a buscar personas. Después se lo traen a los apóstoles porque trabajaban todos interdependientemente. Y los apóstoles
le ponen las manos para este nuevo ministerio. Que no traigan a cualquiera, les digo, tráiganme gente que vean que el Espíritu les inspire, que ellos tienen espíritu. Ahora, a mí me llama la atención porque esta gente, ¿qué iba a hacer? ¿Para qué Servir las mesas. Era servir las mesas. Y fíjense que piden personas llenas del Espíritu Santo para servir las mesas. En el cuerpo de Cristo no hay función que no sea relevante. Amén. Porque a veces decimos, bueno, esta función no está... Acá nace, por ejemplo, el tema del diaconado, podríamos decir acá. Y eran personas llenas del Espíritu Santo, por más que iban a servir las mesas. El ministerio no era servir las mesas, sino ¿cuál era el ministerio? Servir a Dios. Sí, era ministrar a las personas que estaban sentadas en las mesas. O sea, cuando un diácono abre una puerta, no está ministrando la puerta, está ministrando a las personas que entran por esa puerta que se está abriendo. No sé si me explico. Totalmente. Sí, no es un portero O sea, y ya. y cuando las personas son el centro, necesitamos todos ser llenos del Espíritu Santo y hacemos la diferencia. Una de las cosas, por ejemplo, nosotros la semana pasada, o hace 3 semanas ya a esta altura, tuvimos el discipulado orgánico acá en la iglesia. A nosotros, Daniel, y bueno, Alex también, que sos parte del staff, se nos hizo muy fácil organizar este discipulado orgánico. ¿Por qué se nos hizo fácil? Se distribuyeron varias responsabilidades. Ajá, y las responsabilidades, y todas las personas que tenían una responsabilidad, desde su responsabilidad, ministraban llenas del Espíritu Santo. Amén. Tanto de las que cocinaron, de las que sirvieron las mesas, como las que administraron, como las que hicieron las camas de la gente. O sea, todos, qué fácil se hace predicar cuando todos predican. O sea, Y cuando no hay egos. y cuando no hay... Exacto. Porque si te mandan a servir la comida, como que esto es menos que... No, en realidad teníamos gente que decía, Ok. porque a mí no me invitaron a servir, no me Sí. dejen por fuera, déjenme ir a servir también. O los temas los daba Joel, la mayoría de los temas los daba Joel, y a nosotros nos tocaba otra cosa. Claro, la parte logística, o sea, nos distribuimos las cosas, pero el poder de esto, y eso, bueno, y no quiero con esto, digamos, ensalzar el programa del discipulado orgánico, pero el poder estaba en que la gente que venía, que no conocía, se sentía servido por un grupo de personas que se propuso servir a Dios a través de servir personas. Y hubo unos momentos donde preguntábamos, en el programa se preguntaba qué te gustó, y la gente obviamente también iba a hablarnos de las charlas, ¿no? Sí, pero no era. Arrancaron, fue hablándonos siempre de cómo entre ellos se sirvieron entre ellos, de cómo otro solucionó un problema del otro, cómo el uno le lavó los pies al otro de manera espiritual. ¿Ves? Eso era lo que más la gente se llevaba. Es por eso que en un sistema orgánico el poder se distribuye en todo el sistema y la vida de cada elemento contribuye al todo. O sea, qué fácil fue sentir la experiencia de Dios porque todos decidieron servir a Dios desde el lugar donde estaba. Ahora es espantosa la degradación de este concepto a través del tiempo, dentro de la organización de la iglesia, ¿no? Porque aquí no hay egos, nadie se va a sentir mal porque vaya a servir las mesas, y después había que servir, había que limpiar también, o sea, no era cuestión de... O sea, pero la iglesia se degradó, o sea, hoy en día, ¿cuántas veces tú y yo que hemos ministrado tantos años, hemos tenido que consolar a un anciano que lo nombraron diácono y antes era anciano, y se sienten mal, que no van a dar mi trabajo, que me degradaron, o compañeros nuestros, o nosotros mismos, pastores que decimos, bueno, yo estaba en esta iglesia que tenía tantos miembros, y entonces me trasladan y me mandan a una iglesia chiquitita allá en el monte, yo estoy para iglesias más grandes, o... Yo me acuerdo de uno que era presidente y después que lo nombraron a otra persona en el plenario como si lo estuviera escuchando, él levantó la mano y dijo, yo quiero que me digan por qué no me eligieron presidente de nuevo. O sea, no asumía bajo ningún concepto la idea de que su tiempo había pasado. El servir es de Dios y la jerarquía las ponen los hombres. Pero, bueno, justamente... La iglesia apostólica estaba regida por dones y funciones. No había niveles jerárquicos. Es más, nosotros vemos que los apóstoles no eran los que realmente tomaban las decisiones administrativas. Según los registros históricos que tenemos, era Santiago, el hermano de Jesús, que al final terminó siendo el primer, si podríamos decir, administrador de la iglesia, y no era ni Pedro. Entonces... había funciones, y eso sí, había dones, pero no había jerarquías. Las jerarquías entran después justamente con la corrupción de la iglesia. Cuando se van apartando de Cristo, comienza a
Jerarquizarse la iglesia. Y jerarquizarse no digamos dándole relevancia a otras cosas, sino que de verdad poder y posición y estructura, porque la jerarquía, yo creo que hay jerarquías que están como flotando por allí. Si hablamos tomamos un versículo que dice, ahora quedan todos estos valores, tan, más de todos ellos el más importante es el amor. Y nosotros quisiéramos decir, en la jerarquía de valores de la sociedad, el más importante es el amor, y suena poético. Pero cuando le das una estructura piramidal, y le das ciertos no responsabilidades en esa pirámide, sino que empiezas a dar poder sobre otros, donde la jerarquía toma su verdadera cara y la muestra, y te revela que es una cosa de hombres que es horrible. Pero lastimosamente vivimos en una sociedad así. En una estructura orgánica hay funciones de más influencia y funciones de menos influencia. En una estructura mecánica hay funciones de más autoridad sobre los hombres y menos autoridad sobre los hombres. Y eso es lo que pasa. La influencia es para empujar a los hombres a crecer. La autoridad sobre los hombres es para mandar a los hombres. Estar por encima. Estar por encima y controlando. Eso te decía Eso es contra la estructura del cuerpo de Cristo, va en contra, son principios que van en contra de la estructura que presenta el libro de los Hechos. Y las jerarquías en todas, qué pena, yo quiero aprender de este tema muy bien. En el tema de jerarquías también, y estructuras, no es lo mismo mostrarte la estructura de una telaraña que la estructura de una pirámide, ¿cierto? Donde la piedra de arriba está por encima, la demás la tiene que cargar, y en una telaraña pues la estructura es totalmente diferente. En este tema de las jerarquías, cuando se colocan en una estructura que aparte de todo es piramidal, entonces se ejerce dominio por fuerza, dominio por supuesta... Yo creo que uno de los signos de una estructura que pasa de ser orgánica a ser mecánica es cuando empieza a haber control. Cuando empieza a haber control, allí estamos de a poquito, vamos cediendo y terminamos controlando la vida de las personas. Queremos controlar a las personas, queremos controlar cómo oran las personas, cómo visten, qué cantan, qué no cantan, qué comen, qué no comen. Eso no quiere decir que en una estructura orgánica no se va a hablar de eso. Va a haber orden, pero no control. Pero se habla de eso, se habla como consejo, pero no como una imposición. En cambio, en la estructura mecánica se impone todo, porque no está el poder del espíritu, no está la voluntariedad, está la obligación. Y está la obligación, ¿por qué? Porque en una estructura jerárquica el poder se rige de arriba hacia abajo. En cambio, en una estructura orgánica el poder se reparte en todos los elementos. Entonces, no sé si estaré correcto, ¿no? Pero esa jerarquía con el tiempo se vio, jerarquía dentro de la iglesia se vio no solamente en los hombres, sino en la estructura de los templos que se construían. Claro, había templos más importantes, menos importantes. El lugar de donde estaba el jerarca mayor, de donde se habla. Hasta en las iglesias evangélicas, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, dos plataformas. Una plataforma para un grupo de gente y otra plataforma, la silla del medio más grande para que hasta en eso se ve la jerarquía. Y alguien puede decir, bueno, pero esas son tonteras. No, en esos detalles la crianza vamos, desde niño. Claro, y vamos tirando mensajes, Yo crecí así. Viendo la sillita, es que tan lindo que al pastor le pongamos una más grande en el centro, tan linda que la del primer anciano sea un poco más grande que la de las diaconisas que van a los lados, y estas sillas de acá, y era lindo en sí, el que las inventó quizás ni tenía malicia, las hizo para un programa y ahí se quedaron después para siempre. Y poco a poco van creciendo en nosotros esa jerarquía. Pero ese tipo de cosas de las jerarquías y ese tipo de cosas de los muebles, finalmente terminan en detrimento de la gente. Sí, claro. Porque la jerarquía de los hombres pues ejerce poder sobre otros. Y hasta los muebles, ¿no? Terminan siendo un problema. Sí. Porque quién sube... por ejemplo, yo he tenido, recuerdo haber casos así, venía una muchacha a dedicar un niño y haber tenido una discusión en la junta porque la chica pues había tenido el hijo fuera del matrimonio, entonces que no la subiese a la plataforma más alta, que la dedicara al bebé en la plataforma más baja. Sí, sí. O sea, y entonces eso hasta los muebles y las estructuras esas físicas perjudican a la persona. Ustedes fíjense que en el mensaje a las 7 iglesias hay unos personajes que se llaman los Nicolaitas.
Ajá. que dice que la iglesia de Pérgamo los tolera y que según el testigo fiel no tendrían que ser tolerados. Entonces hay dos interpretaciones con respecto a quiénes eran los nicolaitas. No se tiene muy en claro, pero una interpretación es que los nicolaitas eran anominalistas, o sea, que estaban en contra de la ley de Dios y decían, Cristo te ama, no importa tu vida, o sea, con tal, haz lo que quieras. Y después la otra interpretación era que los nicolaitas eran personas que promovían la jerarquía dentro de las iglesias. Okay. Entonces, ¿cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Y yo, la verdad que siempre decía las dos y no sabía. Pero ese mensaje está hecho a la iglesia de Pérgamo. Vaya casualidad que en este verano me invitaron a Turquía y tuve que estar en Pérgamo. Y cuando estábamos llegando a Pérgamo, el guía turístico, que no era cristiano ni nada, nos decía que en Pérgamo está en una montaña, el pueblo vivía abajo y en la medida que se iba subiendo la montaña, la gente iba viviendo, las más importantes iban viviendo arriba hasta que los más importantes estaban arriba de la montaña. Así que en este viaje descubrí realmente la verdadera interpretación de lo que significaban los nicolaitas. Entonces, los nicolaitas fomentaban esas jerarquías y por eso se le manda este mensaje a la iglesia de Pérgamo, que los nicolaitas estaban ahí. Entonces, nosotros también no podemos fomentar eso dentro de la iglesia, las jerarquías. Y específicamente el testigo fiel dice, no los debes tolerar. Esos principios no se pueden tolerar dentro de una estructura. Lastimosamente, la iglesia medieval hizo esta diferencia entre clero y laicos, que viene de la palabra laos, que quiere decir pueblo. Entonces Lutero, y no fue Lutero, sino los anabaptistas, fueron los que trajeron la reforma, especialmente decir el sacerdocio es de todos los creyentes. Sin embargo, todavía tenemos reminiscencias de esa jerarquía. Por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes decir, esa persona no estudió teología, por lo tanto no la llamen pastor? Sí. Es ministro, todavía no ha sido ordenado, a pesar de que sí estudió teología. Y aparte que a vos no te hace pastor la teología. A vos te hace pastor ministrar personas, por ejemplo, una de las cosas. Otra de las cosas es que muchas veces, eso lo vemos también, que los pastores, claro, uno no va a decir no, hermano, o algo de estilo, pero estamos en un padlac y no tenemos que hacer cola. O sea, y aparte te ponen una mesa aparte. Te ponen una mesa aparte o algo por el estilo. Están embebidas. El otro día que hablábamos de jerarquías, fue un tema que empezamos a hablar con Abel, Jessica, ¿ves? Y ahí todos dimos la opinión rápido. Pero hablando de ese tema de jerarquía, yo decía, reconozco que no son del reino de Dios, pero ¿cómo estoy de enseñado? Yo crecí viendo el púlpito con la silla del centro así. Sí. Que conocí que había que hacerle caso a la diaconisa más que a tu tía. Normal, cuando estaba en la iglesia era más importante la diaconisa que tu mamá, que tu tía, que cualquiera de ellas. Me llevaban así hasta el asiento porque me lo merecía quizás, pero bueno. El mundo cristiano está lleno de jerarquías. ¿Cuánto más el mundo exterior? Entonces, cuando vamos a la universidad, yo no quiero la nota en 3.5. Yo la quiero más alta porque quizás soy responsable, pero también empiezo a ver las felicitaciones y todo dentro de mis compañeros. Doy las mejores opiniones en el salón de clase. Quiero la maestría. Quiero el doctorado, por buenas razones quizás también, pero en la sociedad también me van poniendo en jerarquías. Y a veces tú no lo quieres o no lo buscaste, pero la gente misma alrededor te va colocando. Vos fíjate los profesores, ¿no? En la universidad, que generalmente decían, yo nunca pongo 10 a nadie. ¿Escucharon de esos profesores? Sí, es solo el profesor. Eso es como que el marcar dice, nadie sabe tanto como yo. Al final la nota es del alumno, no es del profesor. El profesor simplemente evalúa lo que el alumno sabe, pero la nota es del alumno, o es del profesor la nota. Pero a veces queremos hacer esas cosas para marcar temor, que nos teman a nosotros como seres humanos. Hay profesores, ¿quién eran los profesores más exigentes en la forma? Los que no tenían mucho contenido, viste, que te bajaban puntos porque si no tenías, o sea, la estructura del papel o algo por el estilo, hacían un lío tremendo, o se hacen los exigentes, profesores que decían, hay que leer, no importa que no tengas tiempo, te tenés que leer en una semana 20 libros. Y vos le decías, pero profesor, tenemos otras materias, algo por el estilo.
yo soy exigente y eso. Es una manera de marcar jerarquías, de querer marcar autoridad, que la gente tema al ser humano. Y no es eso del reino de y Dios. a veces el punto que yo quería llegar al final, que me fui desviando, era que el ser humano fue tan criado en eso y la tiene tanto en su, parece que memoria genética, que usted no llega a imponerme jerarquías, usted no llega a decirme nada, pero yo, a lo que yo veo que usted tiene una enseñanza para mí, yo le aparto una silla especial. Yo empiezo, la misma Es que sociedad la está tan llena jerarquía de ahí. promueve privilegios. Y una vez que mordes un privilegio, qué difícil es dejar el Dejarlo. privilegio. Claro, volvamos Pablo a la... llegó allá a esa isla a la isla que llegó, al lugar donde llegó, que le dijeron, ay, lo querían volver un dios, que creían que era un dios. O sea, el mismo ser humano va a coger y va a decir, llegó el pastor, quiten esa mesa y denmele una mesa para el pastor y denmele un... Y Una la vez persona que- no es jerárquica ni cree en eso, solo que le Pero sale es lo que él natural. dice, ¿no? Es lo que él dice. Una vez que mordiste el privilegio, o sea, volvamos solamente al hecho. Es vicioso el es privilegio. vicioso. Volvamos al hecho. Vas a comer, la iglesia está comiendo y tienes 200, 300 personas por el frente, o 200 personas, o 100 personas. Y ve a alguien, tú tienes que hacer la fila, tienes hambre, y alguien te dice, no, pastor, usted siéntese, le vamos a servir la comida. Lo probaste la primera vez, lo vas a querer siempre. Sí, lógico. Yo voy a decir algo que me va a buscar un lío, pero como yo ya estoy mayor, no viejo, lo digo. Hay una de las cosas que dentro de las instituciones siempre me ha molestado, y instituciones religiosas, es el hecho de, en las jerarquías, rendirles pleitesía. Ejemplo. Nos va a visitar el pastor el presidente fulano de tal o el director de tal lugar del mundo. Y yo me acuerdo haber tenido que entrenar a los conquistadores y los aventureros para llevarlos, ¿viste?, a tal lugar para hacerles una guardia de honor. A mí siempre me molestó eso. Yo digo, pero ¿cuándo me le hicieron una guardia de honor al bendito Jesucristo? Y no me siento más santo que nadie, Joel, Alex, no me siento más, pero siempre me molestaba. Yo digo, eso de tener que ir todo el mundo a decir, porque viene el fulano de tal, pero y al fin y al cabo... Bueno, y sabés que tenés razón en eso. Ahora, yo me llevé una sorpresa con esto, porque también una vez cuando yo estaba en la adolescencia, viste, nos hicieron todos vestir con uniforme para ir a recibir al presidente que venía de la Asociación General al aeropuerto y hacer todos unos protocolos impresionantes. Y eso es parte de la cultura latinoamericana, que está enquistado eso, y la cultura latinoamericana porque es la cultura más influenciada por la iglesia medieval. Ujú. O sea, ahora, me llamó muchísimo la atención la primera vez que fui a un congreso de Asociación General y llegué y por los pasillos lo veía al presidente de la Asociación General charlando con otro vestido muy sencillo y no rodeado de gente ni nada por el estilo, pero todos los que éramos latinoamericanos así, mirando y rodeando, cuando los americanos no eran ni despectivos, porque a veces hay gente que, viste, también es despectiva con el que tiene una posición de influencia, pero era como si era alguien normal. Y el presidente de la Asociación General en ese contexto se movía normalmente, era Folkenberg en esa época, que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo era jovencito, digo, wow, está charlando ahí, no se apartaba para charlar, estaba caminando con toda la gente, pero cuando iba para Sudamérica, eran todos rodeados, le ponían alfombra roja por poco, autos especiales, porque la cultura del reino, que no es del reino, fomenta eso. El protestantismo fue el que fue cambiando y por eso los países protestantes no son tan jerárquicos como los países, por ejemplo, acá en Estados Unidos, preguntale a un miembro de la iglesia quién es el presidente de la Unión. No tiene la menor idea. Tienen ni la menor idea. Ya. Pero allá en nuestros países, todo Es el mundo amigo lo mío, conoce. viene a mi casa. Sí, no, y Yo todo lo el mundo lo invito. conoce y los presidentes se hacen conocer incluso. O sea, ¿por qué? Porque a veces hasta hay que mandar informes a la división. O sea, de los informes que hacen los pastores tienen que estar conectados con la división. Cosa que acá, porque es una estructura no tan jerárquica, No tan piramidal. no tan piramidal, no se da tanto eso. Ahora, acá es por la cultura, allá es por la cultura también. El reino
los principios del reino tendrían, si llegan, por ejemplo, a los latinoamericanos, haríamos una diferencia tan grande de testimonio, porque realmente seríamos una luz tremenda si no seríamos jerárquicos allá. O sea, justamente eso es lo que quiere hacer el reino, que nos diferenciemos como se diferenció Cristo en su sociedad. Tendríamos un poder, pero lastimosamente en todos lados nosotros estamos siguiendo la cultura. Todavía el evangelio que estamos predicando no ha transformado quizás nuestra cultura. Y por eso tenemos que volver al evangelio de Jesús, al evangelio que predicaban los apóstoles, que transformaba la cultura. Y fue tan transformador que esos principios llegaron hasta el palacio. O sea, llegaron hasta que casi se viene el imperio romano abajo. Con estos principios que se fueron desarrollando del amor. Por supuesto, fue un proceso. No es que porque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, de repente cambió todo. Pero sí vemos que acá, por ejemplo, lo vemos claramente que ellos no tenían posiciones jerárquicas, tenían funciones. Y eso es lo que Dios espera de una iglesia local, espera de una asociación o una conferencia, espera de una unión, de una división o una asociación general, si es que realmente queremos seguir los principios del reino. Yo creo que a eso también se refería Elena de White cuando decía se necesita un reavivamiento y una reforma, ¿no? En cómo también se ve la jerarquía, en dónde se utilizan los recursos, ¿no? Si los recursos se utilizan quizás en situaciones que quizás no tienen, o en estratos donde no tienen tanta misión, pero que han crecido mucho en el aparataje del sistema. Entonces, todo eso se necesita reevaluar, y una iglesia local, nosotros, por ejemplo, como iglesia de Forest City, tenemos que evaluar, porque también nuestros recursos pueden estar usados jerárquicamente aquí. Y tenemos también que ver eso. Todo tenemos que analizarlo a la luz de los principios del reino. Bueno, yo creo que estamos llegando al final ya, ¿no? Correcto, sí, estamos... me quedo con algo. Dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Eso es lo que me gusta. Ya está teniendo un impacto en el sistema esto. O sea, Tremendo. Anás y Caifás, que eran sacerdotes, estaban con cierto antagonismo, pero no podían evitar que ya sacerdotes obedecieran. Gamaliel, un pensador como Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea. La luz es más poderosa que las tinieblas. Bendito el nombre de Dios. Y Qué si lindo. permanecemos firmes, la luz siempre va a ganar, y la luz siempre va acompañada del amor. Nunca va con la agresividad violenta, sino que va con la agresividad del amor, que es una agresividad de comprensión, de compasión y de firmeza. Amén por eso. Amén. ¿Terminamos, Daniel? Oramos, ¿cómo no? Querido Padre, en el nombre de Jesús pedimos nos llenes de tu Espíritu Santo para, en el nombre de Jesús, ser humildes, Padre. Y poder entender que tú eres lo máximo, tú eres el todo en nuestra vida. Y no actuar de esa manera porque queremos agradarte a ti solamente, Señor, sino que sea una cosa natural en nuestra vida. Poder ser igual a los demás, y que no vean en nosotros nunca que nos sentimos mejor que otra persona. Amén. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, Señor, cualquiera sea su necesidad, sé con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Los esperamos el miércoles que viene en Diálogo Abierto. Seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles, escrito por el galeno Lucas, y esperamos poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.